responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Caballeros, desde Mérida. Estamos acá respondiendo a una invitación de la Red Joven Venezuela, esta organización del voluntariado joven laico de la Iglesia Católica. Estuvimos hace algunos días, hace algunas semanas en Guárico, acompañando a los muchachos de la Red Joven Venezuela. Hoy, respondiendo a una invitación similar, nos encontramos en Mérida. En tarde de hoy va a haber un evento en la sede del Colegio de Médicos de esta ciudad, y este evento forma parte de un ciclo de foros organizado por estos jóvenes. Ellos quieren respuestas, ellos quieren no solamente propaganda, sino argumentos, y este ciclo de foros lo han titulado ¿Para dónde va Venezuela? En ese contexto es que se produce esta invitación, y yo gustoso, por supuesto, todo lo que significa contribuir, colaborar con la juventud venezolana, aquí estamos. Tengo que destacar algunas perlas del mapa noticioso. Por un lado, ayer, mientras estábamos iniciando nuestro programa, estaba la fiscal general de la República designada por la Asamblea Nacional en la Corte Penal Internacional de La Haya, denunciando a Nicolás Maduro y a varios funcionarios de su gobierno por crímenes de lesa humanidad. Presentó un legajo de más de 1000 piezas con los soportes de la denuncia que está haciendo Luis Ortega Díaz. Otra información del día de ayer, que es primera plana hoy en diversos medios, es la reunión que se produce en República Dominicana entre una delegación de la oposición venezolana y representantes del régimen para allí discutir y establecer las normas del llamado diálogo o proceso de negociación. Quienes representan a la oposición en esa diligencia son el dirigente y abogado Gustavo Velázquez, es alto dirigente del Partido Voluntad Popular, y lo hemos tenido acá en el programa. También están el exrector Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, y José Luis Cartaya, quien forma parte del equipo coordinador de la MUD y es también secretario de la Cámara Legislativa de la Asamblea Nacional. Ese es el grupo que, entiendo de manera ad hoc, está representando a la oposición en esta reunión preparatoria para el encuentro definitivo que estaría pautado para el 1 de diciembre, 1 y 2 de diciembre de este mes. Otra noticia importante: una protesta muy dura en Catia anoche, en los alrededores de Plaza Sucre. Más de 300 venezolanos estaban en la calle exigiendo comida, exigiendo cese del hambre al que están sometidos, y bueno, denunciando el retraso en la llegada de las llamadas cajas CLAP allí en Catia, en esa misma Catia donde Freddy Bernal, el jefe de los CLAP, alguna vez aspiró a ser diputado. Tenemos, a propósito de ese tema, a propósito del tema de la alimentación, a propósito del tema del hambre, una invitada de lujo en este primer segmento del programa. Me refiero a la doctora Marixa Landaeta. Marixa Landaeta es directora de la Fundación Bengoa. En días recientes formó parte de un panel en un muy importante evento donde se suministró información de calidad a los venezolanos, y dentro del contexto de la información brindada por la doctora Landaeta, hubo testimonios estremecedores. Refería a la doctora Landaeta que hay niños
que al ser evaluados o al saber que van a ser evaluados desde el punto de vista de su peso y talla, se van con 6 franelas, 7 franelas, para disimular el estado calamitoso de su condición, para disimular lo esquelético de su condición. Nos decía también la doctora Landaeta que en este momento hay muchas madres que han sustituido el tetero de sus hijos por agua de tubérculos, porque es lo único que le pueden brindar. Hay una situación grave. Estas madres que no han podido brindar acceso a los alimentos a sus hijos están enfrentando ellas mismas una situación muy compleja, incluso de desequilibrio a nivel emocional, a nivel nervioso, por la dura situación que están confrontando. Sin embargo, dejemos que sea la propia doctora Marixa Landaeta la que nos explique cuál es, de acuerdo a la Fundación Bengoa, el panorama actual del tema de la desnutrición en general y concretamente de la desnutrición infantil. Doctora Landaeta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. La escuchamos. Buenos días. Saludos a ti y a todos tus radio oyentes. Bueno, realmente la situación ha venido en franco deterioro porque no se están atendiendo los más vulnerables. O sea, son los niños más pobres, los más excluidos, los que están en las zonas más críticas del país. Porque como te estás refiriendo, no siempre los alimentos llegan a donde deben llegar, y a medida que nos alejamos de las zonas periféricas, las zonas urbanas, y aún en las zonas urbanas, estamos viendo que lo que a veces puede tener acceso a las personas no descubre sus necesidades. Ante ese problema, pues la madre venezolana están teniendo un gran reto también de ver cómo hacen. Yo digo que tenemos que hacerle una estatua porque ver cómo hacen para ellos tratar de alimentar de alguna manera a su familia. Y las situaciones a veces son muy dramáticas porque cuando le preguntamos, señora, ¿qué le da de comer? Bueno, mire, yo le di arroz toda la semana. ¿Y con qué se lo dio? Con agua. El arroz no tiene nutrientes completos, no tiene proteínas, no tiene vitaminas ni minerales. Por lo tanto, esa alimentación a base de carbohidratos, básicamente, lo que está produciendo en los niños una gran desnutrición. Estamos viendo que estos niños ingresan a los hospitales en condiciones muy deterioradas. Lo más grave es que esto está afectando a los más pequeños, que son los que decimos que están durante los 1000 días de nacidos, y también está afectando a esas madres, porque muchas de estas madres son madres que ya vienen con muchas carencias desde el embarazo, y estos niños a veces están afectados desde el vientre materno. De ahí viene nuestra preocupación de que se priorice la atención nutricional de las madres embarazadas, de los niños, de los adultos mayores, porque también los adultos mayores están en una situación muy crítica, y esta desnutrición los está llevando a padecer enfermedades muy severas y los está llevando a situaciones muy difíciles de salud. Estamos conversando con la doctora Marixa Landaeta de la Fundación Bengoa, una de las organizaciones de la sociedad civil que con mayor rigor técnico, tengo que decirlo, tengo que subrayarlo, la Fundación Bengoa ha trabajado durante largos años para la sociedad venezolana sin banderías políticas de ninguna naturaleza, repito, afincada en un perfil técnico, profesional, para nutrir de información de calidad a la sociedad venezolana sobre este tema. Doctora Landaeta, viendo este cuadro que tenemos, yo escuché por primera vez hace unas semanas, entrevistando a un médico del estado Anzoátegui, el término desnutrición uterina. Es decir, niñas, adolescentes desnutridas, dando a luz niños prematuros, porque su cuerpo no aguanta los 9 meses de gestación, y esos niños no cuentan con los recursos necesarios para soportar los rigores de la prematuridad. ¿De qué manera, doctora Landaeta, a criterio de la Fundación Bengoa, podría introducirse correctivos urgentes de corto plazo para atender esto que ya más que una crisis es una emergencia humanitaria? Fortaleciendo el sistema de salud y atendiendo a estas madres que comienzan temprano el embarazo con no solamente su control prenatal, sino también que se le pueda garantizar a estas madres vulnerables
el alimento que ellas necesitan para que ese embarazo, esa gestación se lleve a buen término. Eso que está pasando es sumamente crítico, porque eso es lo que nosotros decimos, es lo que llaman la desnutrición intrauterina, es decir, niños que ya vienen porque la madre no tiene los nutrientes necesarios durante la gestación. Y todo eso va causando lesiones, especialmente lesiones en el crecimiento del niño, de su cerebro, y muy difíciles de recuperar. Entonces, si aquí nosotros priorizamos la atención de la madre y el niño, y que muchos de esos CLAP que se dan así a lo loco, posiblemente fueran a través de un programa de atención materno-infantil, sería una buena medida, y eso no es difícil de hacer. Una de las llamadas que hacemos en la Fundación Bengoa es que se tienen que empezar a tomar medidas orientadas a proteger a esa población, para que no sigamos viendo estos cuadros que, tal como te describió el colega, están sucediendo en la mayoría de nuestros hospitales. Una madre desnutrida produce un embarazo prematuro, produce un niño que no tiene el nivel adecuado de peso al nacer, y eso ya es una desnutrición intrauterina, y a eso le añadimos que no tenemos tampoco la infraestructura para atenderlo cuando nace, y muchos de esos niños son los que están engrosando las cifras de mortalidad neonatal temprano, o sea, niños que mueren durante el primer mes de vida. Entonces, sí hay maneras de hacer. Una de las llamadas nosotros es que la alimentación y la nutrición de los venezolanos y de esta gente, los más vulnerables, debe salir de ese huracán político y darle prioridad y sentarnos entre todos. Es un problema de todos, que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer consenso para que no podamos seguir viendo lo que necesitamos, una política de Estado que vaya dirigido a esa población. Estamos conversando con la doctora Marixa Landaeta, directiva de la Fundación Bengoa. Doctora Landaeta, finalmente, en el contexto de esta corta entrevista, para enfrentar una situación como esta, sin embargo, yo recuerdo que Venezuela dispuso alguna vez de programas como el programa de atención materno-infantil PAMI, entre muchos otros que tenían el grado de focalización necesaria para atender precisamente a esta población. Le pregunto, ¿es posible rescatar de la tradición venezolana, de la historia venezolana, los mecanismos que hemos utilizado exitosamente en el pasado reciente para enfrentar una situación como esta? Creo que sí, y una de las contribuciones muy significativas es la de nosotros, de la sociedad civil organizada, que exija sus derechos a tener esa atención, porque no nos podemos acostumbrar a lo malo. Nosotros fuimos exitosos con muchos programas. Venezuela tuvo una cobertura excelente materno-infantil, logramos bajar la mortalidad infantil a niveles excelentes, y no puede ser que ahorita Venezuela esté resurgiendo solamente de muertes tempranas, que estemos teniendo una mortalidad materna altísima y que no podamos de alguna manera organizarnos para que esta situación mejore. Entonces sí creo que tenemos que ser mucho más activos la sociedad, exigiendo todos nosotros que se cumplan con esos requisitos mínimos y dando quizás luces qué podemos hacer en estos momentos, cuál sería aquel programa que también se podría adaptar y poder nosotros atender a esta población materna infantil expuesta. La orientación tiene que ir a proteger estos niños. No podemos seguir viendo porque son seres humanos que se nos están escapando de las manos porque no hemos tomado unas medidas mínimas necesarias para protegerlos. Doctora, le agradecemos profundamente que nos haya acompañado en esta madrugada del viernes 17 de noviembre. Era la doctora Marixa Landaeta, directora de la Fundación Bengoa. Yo quiero destacar pues la manera como cierra su intervención. Dice, bueno, contribuir, colaborar, claro que sí. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer presión para que el Estado venezolano active los mecanismos que en efecto tenemos, que en efecto hemos desarrollado con éxito en otros momentos para atender una situación tan crítica. Yo, con todo respeto, quiero recordarle a los señores que hoy están en el poder, quiero recordarles que la democracia venezolana fue tan generosa que después que ellos fracasaron en el intento del sangriento golpe de Estado del 4 de febrero, después que fracasaron, después que fueron presos por eso, después que la democracia venezolana los perdonó,
para que no se murieran de hambre, la democracia venezolana les dio trabajo. ¿Y tú sabes dónde les dio trabajo? Precisamente, a algunos de ellos, algunos de los comandantes golpistas, les dio trabajo precisamente en el programa materno-infantil, en el PAMI. ¿Te acuerdas, Arias Cárdenas? Bueno, Arias Cárdenas y otros, Arias Cárdenas y varios. Bueno, resulta que ese programa exitoso de la democracia venezolana, que impedía tragedias como estas, y donde ellos, los golpistas fracasados y perdonados por la democracia venezolana, se ganaban honestamente el pan. Bueno, resulta que ese y otros programas están hoy destruidos y tenemos esta situación terrible de niñas pariendo, niñas desnutridas pariendo niños desnutridos, y un sistema absurdo que en lugar de prevenir esta situación premia el embarazo precoz, porque ahora sí hay programas que le dan real a las niñas si paren, a las damas si paren en esta condición. O sea, es un tema, repito, más allá de la bandería política, un tema de reflexión venezolana, de preocupación venezolana por el presente, sí, pero también por el futuro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Vamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en el mismo tema, aunque pareciera distinto, en realidad seguimos en el mismo tema, frente a un panorama dantesco como el que nos plantea en materia de desnutrición la doctora Marixa Landaeta de la Fundación Bengoa. Es obvio que la solución no es la cajita del CLAP, ¿no? La solución no es una bolsa de comida. Una sociedad realmente solidaria e inclusiva no es una sociedad donde el gobierno reparte bolsas de comida a quienes le son sumisos. Eso no es una sociedad realmente inclusiva y solidaria. Una sociedad de esa naturaleza es una sociedad que tiene una economía libre, abierta, productiva. Una economía de esa naturaleza es capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria, que es una sociedad donde todos sus individuos son capaces de acceder a constituir una clase media poderosa con los instrumentos del estudio y del trabajo. Todo eso en el marco de una democracia funcional, de una democracia eficiente, de una democracia con instituciones y con ciudadanía activa.
Bueno, de eso nos va a hablar nuestro siguiente invitado. Los que en este país, a pesar de los pesares, apuestan por la construcción de riqueza, por la construcción de bienestar, tienen un evento muy importante la próxima semana. La gente de Conindustria tiene un evento para la próxima semana donde van a plantear precisamente sus ofertas, sus propuestas más bien, para convertir esta situación que hoy tenemos en la situación de un país construyendo su futuro, mejorando su presente y construyendo su futuro. Tenemos en línea al presidente de Conindustria, a Juan Pablo Larquiaga. Juan Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos un bosquejo de lo que será este evento planteado por ustedes. ¿Cuál es el resultado esperado de ese evento? ¿Qué es lo que los venezolanos pueden obtener de las deliberaciones del mismo? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, efectivamente, esta Venezuela que estamos viviendo en este momento, esta Venezuela de desbocada inflación, que no permite pues adquirir los bienes que los venezolanos normalmente requieren. Esta Venezuela donde se va apagando el motor de la industria como generadora de bienes. Esta Venezuela en la cual la siderurgia y en consecuencia el acero pues se ha ido agotando por la incompetencia en el manejo de la empresa siderúrgica o de las empresas siderúrgicas, algunas compradas y otras expoliadas, en la cual el plástico se ha venido acabando, habiendo sido una industria que no solamente suplía las necesidades venezolanas, sino que además era una fuente de exportación importante pues durante la historia que tuvo. Y así sucesivamente los demás sectores también se van apagando. Bueno, ante esa Venezuela que está cerrándose hay que tener una alternativa, hay que construir cómo se debe manejar, cuál es la visión que se debe tener de esa próxima Venezuela que se debe abrir a partir de cuando ésta se termine de acabar. Y en ese orden de ideas, ciertamente en Conindustria hemos venido ya hace muchos años trabajando en un plan para reconstruir la economía y reconstruir la industria dentro de una nueva economía, una economía de mercado, una economía de libre empresa. Y ese trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que se ha denominado la ruta de cara al año 2025, de cara al año 2025 porque cuando lo arrancamos hace unos años atrás, el 2025 todavía se veía muy, muy adelante en el futuro, cada vez se va viendo menos adelante. Pero el caso es que este último esfuerzo que hemos hecho ha concluido en un trabajo hecho por muchos expertos y con 14 temas. Los 14 temas incluyen la visión macroeconómica, es decir, las políticas monetarias, fiscales y cambiarias que habrían que tener para no solamente llevar la inflación a que sea, digamos, de un solo dígito, sino que además dentro de eso, cuál es la secuencia de pasos que habría que dar como para ir abriendo el mercado cambiario e irlo abriendo en un entorno en el cual pues tú no dispones de divisas, entonces tendrías que recurrir a organismos multilaterales como para soportarte desde el punto de vista de fondeo para poder ir, en la medida que lo vas abriendo, pues no se vaya devaluando progresivamente más, sino más bien se vaya estabilizando, ¿no? Ese es un capítulo en el cual trabajó Humberto García Larralde de manera profunda y que además hemos compartido ya en forma privada suficientemente como para haber generado consensos sobre esa sucesión de pasos, sobre esa propuesta de política, ¿no? Tenemos capítulos relacionados al cambio de la ley del trabajo, por cuanto la ley del trabajo actual es una ley que ha deformado más bien el trabajo, ha puesto al trabajador en contra del empleador, cuando el trabajador y el empleador son dos partes de un mismo eslabón productivo, y lo que deben tener es una ley que regule su relación, pero que no los ponga a antagonizar. Este capítulo fue escrito por María Olga Girán, o este trabajo fue hecho por María Olga Girán, lo cual hemos constituido pues en uno de los capítulos de la propuesta de políticas públicas. Luego tenemos la visión
de cómo, si queremos ser una economía exportadora, cómo se deben modificar los acuerdos bilaterales o multilaterales dentro de los cuales estamos insertos, de manera tal de potenciar las posibilidades de conseguir aquellos mercados donde los venezolanos tenemos competencias como para generar productos que sean competitivos allá. Este capítulo fue desarrollado por Félix Gerardo Arellano. Tenemos capítulos relacionados con todo el tema de la privatización y las complejidades de la privatización, porque este es un proyecto que prevé que el Estado no debe ser un Estado productor, sino que debe ser un Estado mucho más pequeño, en el cual el foco debe estar en la regulación, en la mínima regulación necesaria para que la economía sea funcional, pero no debe ser productor. En consecuencia, todo lo que son no solo las empresas que fue tomando por las buenas o por las malas, pero que fue tomando y que muchas de ellas se fueron paralizando, algunas de ellas todavía no están totalmente paralizadas, pero están bastante deterioradas. ¿Cómo se debe hacer para regresarlas al sector privado? Y digo eso porque no todas se pueden regresar de un sopetón. Tú no puedes arrancar una transición hacia unas nuevas autoridades y de repente te consigues con que tienes la electricidad como gran sector, Corpoelec, que además entra en default recientemente, pero que nadie te va a comprar por el valor que tiene en este momento, porque es muy grande para ser un sector que está muy dañado. Entonces, tú tienes que ir buscando que sea operativo progresivamente y después irlo seccionando en distintos pedazos: generación, transmisión y distribución, y generación de unas plantas u otras, entregando o vendiendo o ¿cómo se llama? O poniendo, o poniendo en bolsa, de manera tal de que tenga muchos accionistas, pero progresivamente. Entonces, al final tienes que ir privatizando, pero tienes que ir privatizando con el juicio tal de que tienes que tener las compañías funcionando para que la economía arranque en ese proceso en el cual tú requieres generar bienes, y vas haciendo una transición hacia una economía en la cual los dueños de los medios de producción no es el Estado, sino son los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y es bien importante aquí entender de que esto es bien deseable, porque en la medida que se produzca, los venezolanos pueden pasar a tener acciones en muchas compañías, conforme se tienen los países normales, y los mecanismos de ahorro es ser accionista en compañías. En consecuencia, tú vas recibiendo dividendos progresivamente, así como recibieron los trabajadores de Sidor cuando eran accionistas de Sidor y Sidor era una compañía privada, ¿no? Entonces ese es otro capítulo. Luego tenemos el capítulo de la institucionalidad. Venezuela, en este proceso chavista, ha ido creando ministerios y creando institutos y creando instituciones que van agregándote capas y capas de trabas como para poder ir funcionando. Y al final esas trabas o esas instituciones, unas se solapan con otras, unas chocan con otras, y te van creando unas dificultades individuales. Entonces la idea es recoger todo eso en cuáles son los organismos mínimos necesarios que se puede tener, que pueden tener articulación como para determinar política económica, política industrial y política comercial. Entonces se puede redibujar la porción del Estado que influye sobre todo lo que es producción y comercio, de una manera que sea mucho más simple y estimule producir en vez de entrabar producir. Entonces hay que redimensionar o redibujar la institucionalidad del Estado. Ese es otro capítulo. Después tenemos un capítulo que se refiere a todo lo que es ciencia y tecnología, y cómo se puede utilizar la academia venezolana para que genere, para que se adoce a la industria, se integre a la industria, de manera tal de que tú puedas tener actualización tecnológica en la industria y puedas tener financiamiento para la academia, de manera tal de que trabajando juntas puedan generar
productos o progreso o procesos que van ayudando a tener cada vez una industria más independiente, más moderna, más autosuficiente, y una academia que está suficientemente fondeada y bien utilizada para lo que es investigación, desarrollo y progreso, como lo es en los demás países. Tiene capítulos que se refieren a la infraestructura. Toda la parte de infraestructura se ha venido deteriorando de una manera pues enorme. Todo lo que es no solamente infraestructura, de las redes regulares como para que los servicios públicos funcionen. Ahí nuevamente te puedo mencionar electricidad, pero te puedo mencionar carreteras, seguridad en las carreteras, telecomunicaciones, pero también hay una parte de infraestructura como lo que es vivienda, que tiene que tener unos niveles de construcción suficientes como para que la población pues pueda acceder a vivienda, y eso no tiene que ser a través de Misión Vivienda y a través de del que no se den títulos de propiedad y del que tú dependas de un sorteo o de un favor político. Como país tú tienes que tener una vivienda que esté suficientemente repartida en el territorio nacional, pero que sea construida por el sector privado de forma tal de que se potencie solamente el nivel de actividad económica que normalmente la construcción potencia, sino además se ha hecho por arquitectos venezolanos, por trabajadores venezolanos, con cabillas venezolanas, con cemento venezolano, y a través de un proceso de planificación mediante el cual todos tengan acceso a vivienda, esa vivienda sea propia, sea financiada por banco, y se va generando pues todo ese engranaje positivo de ser propietario y que de ahí se desprenda pues actividad económica de la forma que va beneficiando a todos, ¿no? Tiene un capítulo que lo que pone es en cuestionamiento cuáles son los mecanismos que han utilizado otros países para el desarrollo de su industria, de su propia industria, y como cada país ha tenido particularidades en sus modelos, Venezuela asimismo tendrá que tener sus propias particularidades. Entonces hay un debate de las experiencias que han tenido otros países para que pueda ser usada como ejemplo de las alternativas que Venezuela tiene. Entonces al final toda esta cantidad de capítulos están plasmadas en un gran libro que tiene las propuestas de políticas públicas, así que es el compendio más completo, más profundo, mejor hecho, más consensuado que hay en Venezuela para poder empezar la reconstrucción de un país, aparte de cuando tengamos unas autoridades nuevas y se pueda comenzar a dibujar un país de destrucción que estamos viviendo hoy en día. Juan Pablo, te agradecemos profundamente que hayas compartido con los oyentes de Radio Caracas Radio esta información valiosísima y también información aleccionadora. Yo tengo que decirlo con claridad, el sector industrial está haciendo este esfuerzo descomunal para presentar, repito, este proyecto de país, este conjunto de propuestas en materia de políticas públicas fundamentales, mientras que los actores que deberían estar haciendo esto, ¿quiénes son? O sea, por un lado, por supuesto, el Estado, por un lado, por supuesto, el gobierno, porque es su responsabilidad decir de qué manera, en qué sentido, en qué dimensión está ubicando la inversión de los recursos de todos, en qué políticas públicas, en la búsqueda de qué propósito. Pero por otro lado, también la oposición venezolana, si quiere actuar como alternativa de poder, tendría desde hace tiempo, desde hace rato, que estar presentando su proyecto país. Aquí el tema no es simplemente decir fuerza y fe, el tiempo de Dios es perfecto, somos el partido del pueblo. No, chicos, aquí hay que decirle a Venezuela para dónde va. Y en ese sentido, este esfuerzo de Colindustria es un esfuerzo especialmente meritorio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y al final del segmento anterior estábamos comentando la importancia de este gesto de los industriales venezolanos. Conindustria convoca para la próxima semana a una jornada muy importante, muy interesante, donde los industriales van a presentar su propuesta de futuro, su respuesta a la pregunta ¿para dónde va Venezuela? Pero, por cierto, no solamente los industriales venezolanos tienen esa inquietud, esa pregunta entre ceja y ceja. Los jóvenes venezolanos, estas personas que tienen hoy 18, 20 y tantos, 30 quizás, un poquito más, y que a lo largo de su trayecto vital prácticamente lo único que conocen es este proceso de destrucción sistemática de nuestra economía, de fractura sistemática de nuestra convivencia social, de deterioro de nuestra infraestructura, de desmantelamiento de nuestras principales empresas. Esa juventud se pregunta, y con razón, bueno, ¿para dónde va Venezuela? Ese es el tema que ha sido abordado en un ciclo de foros convocados por la Red Joven Venezuela en la ciudad de Mérida. Desde allí estamos transmitiendo este programa porque en la tarde de hoy va a tener continuidad ese ciclo con un nuevo evento. Vamos a conversar de inmediato con el joven Guido Mercado. Guido Mercado es uno de los activistas de esta Red Joven Venezuela, que es una organización estrechamente vinculada con la Iglesia Católica Venezolana, una forma de activismo ciudadano por parte de jóvenes laicos que comprenden que el prójimo no es una abstracción, que el prójimo tiene carne y hueso y demanda, por cierto, solidaridad. Guido, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de toda Venezuela, en primer lugar, ¿qué es la Red Joven Venezuela? En segundo
segundo lugar, ¿cuál es el sentido de estos eventos bajo esta interrogante provocadora? ¿Para dónde va Venezuela? Y dinos, por cierto, ¿qué han logrado ustedes avanzar acá en Mérida? Tengo entendido que incluso han logrado extender su actividad a otros estados de la región andina. Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Bueno, un gusto primero conversar contigo, agradecer que puedas estar en nuestra ciudad para fortalecer esta iniciativa que hemos impulsado desde la Red Joven Venezuela. Una red que lleva funcionando ya más de año y medio en 14 estados de nuestro país, con dos principios o con dos visiones muy claras. Primero, por la necesidad de que los jóvenes nos incorporemos en la actividad diaria, en la toma de decisiones, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras zonas donde habitamos, donde convivimos, y que formemos parte pues de esas soluciones que estamos planteando hacia la gente, hacia la calle, pero desde abajo. La red está constituida en estos estados y funciona en sectores populares. En el caso de Mérida, por poner uno de los ejemplos, pues tenemos equipos de trabajo, módulos de trabajo en barrios populares como el barrio Santa Ana, como el barrio Marianita Mendoza, pero también en sectores y en comunidades no de la ciudad propiamente, sino de zonas rurales, de municipios lejanos de la ciudad. Tal es el caso de La Zulita, de Caraguá, donde, bueno, semana a semana trabajamos de la mano con los jóvenes de estos lugares, apostando a que, en primer lugar, a la formación, porque creemos que a los jóvenes en estos momentos nos ha tocado un papel sumamente difícil de enfrentar la situación que actualmente vive Venezuela, ampliamente conocida por todos y que no hace falta pormenorizar, y que los jóvenes que seguimos en Venezuela, que somos muchísimos, que aún creemos que aquí podemos hacer mucho, que podemos rescatar el futuro y la realidad de nuestro país, pues tenemos que estar claros en que necesitamos herramientas, que necesitamos tener aptitudes, habilidades para poder luchar contra las dificultades y para poder ser un factor activo dentro de este sistema complejo social que actualmente estamos viviendo. La red además nos ha motivado a que, bueno, a extendernos y a funcionar en toda Venezuela, valga la redundancia, como dice nuestro nombre, como una red en conexión. Nosotros tenemos actividades, por ejemplo, desde el núcleo de Mérida, donde tenemos nuestra propia sede, de expansión hacia Trujillo, hacia Táchira, hacia Zulia y hacia Barinas, que hemos de cierta manera pues impulsado el crecimiento de estos equipos en todas estas zonas, apostando a lo que inicialmente te planteaba y apostando a que podamos sumar la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para dar debate, para discutir sobre los temas que nos importan a los venezolanos en estos momentos. Y en ese sentido pues hemos impulsado en Mérida este ciclo de foros que quisimos denominar ¿A dónde va Venezuela? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo primero de escuchar a representantes de la política nacional, de la vida nacional, sobre su percepción de lo que ha sucedido en los últimos años, de lo que está sucediendo en este momento y de a dónde, según el criterio individual de cada una de esas personas, pues tenemos que avanzar. Porque creemos que en estos momentos una de las cosas más importantes es que entendamos que tenemos que dar debate, tenemos que dar discusión, tenemos que escuchar cuál es el planteamiento y cuál es la percepción de país, no solamente de los que podemos estar quizás desde un lado, desde una visión de país, sino de los que están desde la visión de país del actual presidente, o de los que no comparten ningún modelo, porque tenemos que entender que el país que se viene, el futuro que tenemos muy cercano, nos llama a trabajar de la mano, a incluirnos y a entender que el país político partidista, el país que milita en partidos políticos, pues es la minoría, y que tenemos que nosotros escuchar a la gran mayoría, que son los ciudadanos que no militan en partidos políticos, que no son activistas de partidos políticos, pero que están esperando pues tomar decisiones, que están esperando actuar para que cambie este rumbo, ¿no? Te comento, Chujo, que bueno, nosotros iniciamos este ciclo de foros acá en Mérida, primero haciendo un análisis, ¿no? De lo que sucedió en las elecciones regionales, un análisis que dirigió en esa oportunidad el diputado Luis Loaiza, y que fue muy fructífero, ¿no? Porque lejos de nosotros querer sencillamente mostrar una verdad, o lejos de nosotros querer solamente evaluar lo que sucede, ¿sabes? Ver el número y listo, hay una serie de conductas, una serie de hechos
que obviamente incidieron en los resultados de esa pasada elección y que tenemos que discutirlos pues sin ningún temor, sin ningún resentimiento, sino sencillamente entendiendo que es una realidad, pues entendiéndolo, viéndolo desde el punto de vista del realismo político. Luego de eso tuvimos nuestro segundo foro con el doctor Américo Martí, que en primer lugar pues nos sentimos sumamente agradados y orgullosos de poder contar con él, ¿no? Una figura tan representativa como él, conociendo su perfil, su historia, sus luchas, incluso desde la clandestinidad en anteriores gobiernos, en la Cuarta República. Además, hoy en día, pues, sabemos de su facilidad, de su destacado verbo, de su destacada pluma, y nos cayó muy bien en Mérida su prestación, su posición, y además pues dejó un muy buen sabor de boca, ¿no? Porque creemos que esto es sumamente necesario en estos momentos. Al referirme a esto digo debatir, escuchar, presentar propuestas, presentar planteamientos que nos permitan, digamos, que salir de esa zona de confort en la que todos estamos parados. Esa zona de confort que es lo que cada uno de nosotros piensa y lo que cada uno de nosotros cree que debería ser la realidad o la situación o la salida de esta lamentable crisis que estamos viviendo, sino que comprender que, bueno, que hay distintas visiones de ver la realidad y que tenemos que generar un constructo colectivo general que pueda de allí pues salir un modelo, salir una idea hacia adelante, ¿no? Y además es importante comentar algo, a pesar de que somos, sí, Red Joven, que estamos dirigidos al trabajo juvenil, estamos dirigidos al trabajo con jóvenes entre 17 y 30 años que tengan pues aptitudes y capacidades de liderazgo, no solo político, ¿no? Liderazgo comunitario, liderazgo social, liderazgo deportivo, liderazgo cultural, pues también hemos sido incluyentes en nuestras actividades con todo tipo de personas, porque a pesar de que nuestro papel es desde la juventud, pues tenemos que ser nosotros también ese eje dinamizador, ese eje que le meta fuerza, ánimo a los distintos sectores y factores de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el anterior foro con el doctor Américo, pues tuvimos una participación muy destacada, además de ex rectores de la universidad, de jóvenes y de personas que son representantes en estos momentos del poder público, municipal, regional, por métodos de elección, y es lo que buscamos, ¿no? Que podamos nosotros sentarnos en un espacio de debate a hablar, a opinar y a generar, como bien te decía, ese material globalizado y generalizado de a dónde va Venezuela, que nos importa a todos y es necesario pues para todos poderlo conversar. Además, Chugo, la experiencia con la red ha sido súper positiva, ¿no? En primer lugar, pues la red obviamente tiene una estrecha vinculación, como tú bien lo mencionabas, con la Iglesia Católica, que nos ha tendido la mano en muchos de nuestros estados donde actualmente estamos trabajando, para poder funcionar, para poder reunirnos en comunidades, en algunas instalaciones de la iglesia, pero además nosotros tenemos el principio de que no, esa no es una limitante, ¿no? Para que los chamos participen, para que los chamos se involucren, es decir, que practiquen de alguna manera la religión católica o que tengan cercanía con su iglesia en su comunidad, sino que sencillamente creemos, bueno, que aquí tenemos que participar y involucrarnos todos y desarrollar las capacidades y las habilidades de liderazgo según cada perfil. Nuestra experiencia, por ejemplo, en el barrio Santa Ana, para contar esa experiencia, es muy bonita. Ahí empezamos a nosotros a trabajar muy de la mano y estrechos con el Consejo Comunal que hacía vida en esa comunidad. Un Consejo Comunal donde participan personas de diferentes toldas políticas, pero también personas que son líderes sociales, pues que trabajan día a día es por solventar los problemas de su comunidad, que son los problemas que le interesan a toda la comunidad. Y allí que descubrimos, bueno, primero que los jóvenes estaban totalmente distanciados. ¿Aló? Se nos cayó la comunicación con Guido Mercado. Sin embargo, creo que está bastante claro pues cuál es la naturaleza de la actividad de la Red Joven Venezuela y en concreto cuál es el planteamiento que desde Mérida se está haciendo para toda la zona andina, para toda la región occidental sur del país
desde esta iniciativa que es apoyada por la Iglesia Católica, mas no tiene carácter confesional, es decir, eso no significa una limitante para quienes en ella participan o quienes a ella quieran incorporarse. Mi palabra de felicitación a los jóvenes de la Red Joven Venezuela y, bueno, de compromiso a seguir trabajando juntos precisamente para levantar de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, la construcción de la Venezuela que nos merecemos todos. Yo creo que ciertamente permitimos pues que la exposición del joven Guido Mercado fuera así de precisa, puntual, extensa, porque hay que mostrar no solamente a gente preocupada, sino a gente que se está ocupando efectivamente desde sus espacios, desde su realidad, por construir bloque a bloque la construcción de la casa de todos, de la casa de la Venezuela del futuro. Gracias a Guido Mercado, gracias a la doctora Marisa Landaeta, gracias a Juan Pablo Lalquiaga, y bueno, este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.